En el invierno de 1943, 91.000 soldados alemanes se rindieron tras meses atrapados en Stalingrado. El frío, el hambre y el cerco soviético habían destruido cualquier posibilidad de escapar. Los oficiales de la Wehrmacht fueron separados de inmediato. Los prisioneros de tropa eran llevados en columnas hacia campamentos improvisados. En el trayecto, miles caían por agotamiento. Los que quedaban con vida enfrentaban traslados en trenes cerrados, sin comida ni abrigo. Dentro de los campos, el trabajo forzado era diario. Las enfermedades se propagaban sin control. Las muertes superaban las listas. Las palizas eran parte del sistema. Cada noche, los barracones quedaban más vacíos. Con el paso de los años, solo una mínima parte logró regresar. Algunos nunca fueron registrados. Otros murieron sin que nadie anotara su nombre. Las cifras oficiales hablaban de 5.000 sobrevivientes. Los demás desaparecieron en trenes, zanjas o nieve. ¿Qué sucedió con todos aquellos hombres que se entregaron al final del cerco? La mañana del 21 de junio de 1941 empezó tranquila. Muchos ciudadanos de Berlín salieron hacia Potsdam para pasar el día en los jardines. Otros nadaban en las playas del Wannsee o el Nikolassee. En los cafés, los chistes sobre el vuelo de Rudolf Hess a Escocia habían sido reemplazados por rumores sobre un ataque contra la Unión Soviética. Algunos aún creían que Stalin cedería el territorio ucraniano a última hora. Mientras tanto, en la embajada soviética en Berlín, los funcionarios seguían en sus puestos. Moscú exigía respuestas urgentes sobre los movimientos militares alemanes en la frontera. El primer secretario, Valentin Berezkov, llamó al Ministerio de Exteriores alemán, pero le dijeron que Ribbentrop estaba fuera y que Weizsäcker no aparecía por ninguna parte. A lo largo del día, Moscú siguió enviando mensajes cada vez más alarmantes. El Kremlin ya había recibido más de 80 alertas. La aviación alemana había cruzado la frontera 39 veces en un solo día. En la madrugada del 22 de junio, se convocó a los representantes soviéticos a la oficina de Ribbentrop. Al llegar, les entregaron la declaración de guerra. La invasión alemana había comenzado. Al mediodía, Molotov anunció la noticia por radio. El país ya estaba bajo ataque, sin que antes se emitiera advertencia. En Stalingrado, aún lejos del frente, el mensaje fue un golpe seco. Muchos estudiantes se ofrecieron como voluntarios. Los reservistas se presentaron de inmediato, convencidos de que la victoria llegaría pronto. En la Universidad Técnica marcaron un mapa con banderas, esperando avanzar rápido hacia territorio alemán. La maquinaria alemana no se detuvo. El ejército avanzó hacia el Volga sin grandes obstáculos. Las ciudades caían una tras otra. En agosto de 1942, el Sexto Ejército cruzó el Don. A finales de ese mes ya combatían dentro de Stalingrado. La ciudad se convirtió en un campo de ruinas. Las tropas alemanas, confiadas, esperaban el golpe final. Pero el contraataque soviético llegó en noviembre con la Operación Urano. Las tropas de Zhukov rodearon completamente al Sexto Ejército. Con el invierno más crudo, el cerco quedó completamente cerrado. Más de 200.000 personas quedaron atrapadas. Soldados, auxiliares, conductores, administrativos. Las temperaturas caían por debajo de los 30 grados bajo cero. Los suministros escaseaban. El aire frío, el hambre y las enfermedades hacían imposible resistir. Las líneas de abastecimiento aéreo fallaron desde el principio. El comando quedó aislado. Toda salida y entrada estaba bloqueada. Los soldados dormían en sótanos helados o en trincheras cubiertas de nieve. Los heridos se amontonaban en puestos sin calefacción. Las amputaciones eran hechas sin anestesia. El pan se repartía en raciones de 50 gramos. En algunos puntos aparecieron casos de canibalismo. Los cuerpos quedaban congelados en el lugar donde caían. El olor de la gangrena y el tifus impregnaba el aire. Las cartas que lograban salir hablaban de desesperación, hambre y abandono. La moral desapareció. Los oficiales intentaban mantener el orden. Algunos soldados seguían cavando posiciones. Otros se desplomaban sobre la nieve. Las comunicaciones con Berlín eran esporádicas. Se ordenó resistir sin condiciones. La rendición estaba prohibida. Cada división debía luchar hasta el último hombre. Las tropas rumanas, italianas y húngaras cercanas fueron aniquiladas o desbandadas. El cerco se hizo más pequeño cada semana. Durante diciembre llegaron informes sobre unidades completas que se quedaban sin munición ni comida.
Algunos soldados alemanes intentaban escapar cruzando el hielo, pero eran abatidos por francotiradores soviéticos o por sus propios comandantes. El alto mando ya conocía que ninguna ruta quedaba abierta. Las divisiones quedaban reducidas a cientos de hombres. Las enfermedades se propagaban sin control. El tifus y la disentería mataban más que las balas. Los caballos fueron devorados uno por uno. Luego se comieron los cueros, las suelas de las botas, incluso papeles. Algunos soldados cocinaban caldos con aserrín y nieve. En el centro del cerco, el cuartel aún mantenía contacto por radio. Los informes hablaban de unidades deshechas, sin oficiales, con soldados incapaces de moverse. Se enviaban mensajes pidiendo socorro. Ninguno fue respondido. La Navidad llegó con soldados congelados en sus posiciones. Se improvisaron árboles con ramas secas. Algunos cantaron himnos. Varios quedaron inmóviles. En enero las tropas soviéticas comenzaron a presionar desde todos los frentes. La ciudad era un cementerio. Las casas eran ruinas. Las fábricas estaban destruidas. Los hospitales no funcionaban. Las ambulancias eran arrastradas por hombres. El 22 de enero, el general enemigo ofreció términos de rendición. La propuesta no fue respondida. Se esperaba una orden directa desde arriba. La respuesta fue clara: seguir resistiendo. El cerco final se cerró el 26 de enero. El sexto ejército quedó dividido en dos bolsas. El 30 de enero se dio un ascenso de rango simbólico. La intención era clara: morir o matarse. La acción fue evitada. El 31 de enero se rindió en su cuartel del sótano de la ciudad. Las unidades restantes hicieron lo mismo en los días siguientes. Alrededor de 91.000 personas fueron tomadas como prisioneras. Soldados, oficiales, médicos, enfermeros, administrativos. De esos, menos de 6.000 volverían años después. Los que quedaron vivos fueron agrupados en filas y llevados bajo custodia. Caminaban entre restos, cruzaban edificios destruidos, arrastrando los pies. Algunos se desmayaban y eran apartados a un lado. Otros caían sin volver a levantarse. Marchaban sin recibir agua ni alimento. El suelo estaba cubierto de nieve sucia. El aire era denso y helado. Muchos llevaban días sin dormir ni comer. Algunos murmuraban sin sentido. Las ropas estaban en harapos. En los muros aparecían mensajes escritos con carbón. Algunos decían nombres, otros solo fechas. Al llegar frente a un edificio en ruinas, una columna fue detenida. Un oficial soviético habló en voz alta. Ninguno comprendió el idioma. Se separó a los oficiales de los soldados. Los heridos fueron subidos a trineos. Los que no podían caminar fueron arrastrados por los compañeros. Uno a uno, los grupos fueron dirigidos hacia el este. Atravesaron pueblos quemados, campos cubiertos de hielo, puentes rotos. En los primeros días murieron cientos. Sin comida ni refugio, dormían al aire libre. Algunos soldados alemanes arrancaban cortezas de árboles para masticar algo. En un cruce ferroviario, un grupo fue unido a otros cientos de cautivos. Algunos gritaban nombres, otros permanecían en silencio. Varios habían perdido dedos por congelamiento. Uno fue visto caminando sin botas, con trapos atados a los pies. Se movía con dificultad extrema. Se detuvo y cayó de lado. Ningún compañero lo recogió. Los guardias apuraban a los demás con gritos. Se oían disparos lejanos. Nadie reaccionaba. Solo seguían andando, paso a paso, hacia una estación donde esperaban vagones de madera cerrados. Las compuertas de los trenes se abrieron. Los soldados eran empujados dentro. Se encerraban más de 60 por vagón. El espacio carecía de bancos o luz. Apenas un balde en una esquina. El viaje duró varios días. En el suelo, algunos cuerpos se quedaban inmóviles. Al llegar los bajaron entre empujones. Caminaban hacia un campo rodeado por cercas altas. Una torreta de vigilancia los observaba desde lo alto. Al ingresar al campo, los prisioneros fueron llevados directamente a una zona abierta donde debían permanecer de pie durante horas. La nieve cubría el suelo. El frío era constante. No se repartió ropa adicional. Algunos tenían los pies envueltos en vendas. Otros temblaban con los brazos cruzados. Los guardias rusos los observaban sin hablar. Un oficial soviético señalaba con el dedo y apartaba a algunos hombres. Todos ignoraban el motivo. Unos eran llevados a un barracón. Otros ya no regresaban. Las instalaciones eran mínimas. Había chozas de madera sin ventanas. El interior estaba oscuro, con un olor espeso. Los colchones eran sacos viejos. Los techos dejaban pasar el viento.
En un rincón se apilaban cubos con excrementos congelados. Los turnos para ir al pozo eran controlados. Muchos quedaban en el camino. Algunos se desmayaban en el trayecto. Los que terminaban en el suelo eran pisados sin intención por los demás. Durante el primer día no se repartió comida. En el segundo, entregaron una mezcla aguada con trozos de col hervida. Un prisionero vomitó al probarla. Otros comieron en silencio. La ración de pan era menor que una mano. Se debía guardar durante horas. Algunos lo escondían en las botas. Un grupo fue castigado por intercambiar comida. Se los llevó a un cuarto sin ventanas. Al salir caminaban con dificultad. Uno sangraba por la nariz. Las reglas eran estrictas. Gritaban los nombres por la mañana. Cuando uno no respondía, todo el grupo recibía menos comida. Algunos fingían estar vivos mientras ya habían muerto. A un hombre lo apoyaron contra la pared con los ojos abiertos. Otro movía la cabeza del cadáver durante el conteo. Los guardias no reaccionaban o simplemente ignoraban la escena. Por la noche, los arrastraban al exterior y los dejaban al pie de la cerca. Al iniciar la segunda semana, comenzó el trabajo. Debían trasladar maderas, excavar zanjas o limpiar caminos. El clima no importaba. Algunos se desmayaban con la pala en la mano. Los que quedaban en el suelo eran golpeados. Un soldado alemán se negó a moverse. Recibió patadas hasta que dejó de respirar. Nadie protestó. La fila siguió caminando. En un barranco encontraron restos de uniformes. Alguien susurró que allí se enterraban a los que no duraban. Las cartas estaban prohibidas. Solo se podía escribir si los soviéticos lo autorizaban. Algunos intentaron enviar mensajes en papeles escondidos. Cuando los descubrían, los prisioneros eran puestos de rodillas en la nieve durante horas. Uno de ellos quedó congelado en esa posición. Los demás evitaban mirarlo. El castigo era parte del día. También estaba prohibido cantar. Incluso tararear traía golpes como sanción. Durante el encierro, los prisioneros hablaban entre ellos en susurros. Compartían historias de las batallas. Algunos contaban lo que habían visto en Stalingrado. Uno decía que había enterrado a su amigo con las manos. Otro hablaba de un hospital improvisado en una bodega. Un tercero recordaba que un oficial se había disparado frente a sus hombres. Cada relato era escuchado sin comentar. Nadie quería recordar más de la cuenta. Las enfermedades aumentaban cada día. El tifus se propagó rápido. Un pabellón fue aislado. Los enfermos eran llevados en carretas. Algunos gritaban pidiendo ayuda. Otros simplemente se dejaban arrastrar. Un prisionero contaba que uno de los médicos alemanes intentó curar con vendas hervidas. Medicinas no había. Los soviéticos dejaban entrar agua en baldes. En las noches se oían toses ahogadas. En la mañana, los cuerpos eran sacados envueltos en mantas. La comida comenzó a escasear aún más. Algunos cazaban ratas dentro de los barracones. Las cocían con agua y las repartían en partes iguales. Un día, encontraron un caballo muerto cerca del campo. Varios prisioneros saltaron sobre el cadáver para arrancar carne. Los guardias dispararon al aire. Aún así, algunos se llevaron trozos bajo la ropa. Un hombre fue descubierto con un hueso oculto en el abrigo. Lo colgaron de las muñecas como castigo. El invierno continuaba. Las botas se rompían. Los pies sangraban. Las manos estaban cubiertas de llagas. Algunos soldados alemanes empezaban a hablar solos. Uno creía estar en su casa. Otro buscaba a su madre. Se formaron grupos de ayuda. Uno cuidaba del otro. Algunos compartían su pan. Otros solo esperaban el fin del día. En la entrada del campo, los números escritos con tiza marcaban los que no sobrevivían. En marzo, llegó un nuevo grupo de prisioneros. Venían de otro sector. Muchos estaban peor. Algunos sin dedos, otros sin ropa interior. Uno había perdido el habla. El grupo fue mezclado con los anteriores. La comida seguía sin aumentar. Los barracones se llenaron más. Dormían apretados, sin moverse. Un soldado murió y ninguno lo notó hasta la mañana. Lo habían usado de almohada sin saberlo. Durante una selección posterior, un oficial soviético miraba los rostros. Separaba a unos pocos. Decían que iban a un lugar mejor. Ninguno volvió a aparecer. Un prisionero con experiencia en Rusia dijo que los llevaban a campos de trabajo más duros. Los que permanecían se miraban sin hablar. Cada día eran menos. Los turnos para recoger cuerpos eran más frecuentes. En una semana se contaron más de 200. Uno de los prisioneros escribió en un trozo de madera: «Aquí vivió el soldado número 43.000, ya no está». Otro marcó rayas en la pared, una por cada compañero perdido.
Cuando ya no cabían más, empezó en el techo. Las paredes del barracón estaban llenas de nombres, fechas, recuerdos. En medio del silencio, las letras eran lo único que quedaba. Con el deshielo, los soviéticos comenzaron a separar grupos pequeños de prisioneros. A cada uno se le asignaba un destino diferente, sin darles explicación. Se hablaba de traslados hacia campos con otras tareas. Nadie hacía preguntas. A los seleccionados se les permitía lavar la cara y cambiarse de ropa si encontraban otra entre los montones de los muertos. Luego eran llevados caminando hasta una estación, donde los metían en vagones cerrados. Algunos llevaban días sin comer antes del viaje. Los trenes tardaban en salir. Dentro de los vagones había solo una rendija de ventilación. Más de 50 hombres por espacio. Ninguno tenía sitio para acostarse. El cubo para orinar se llenaba en pocas horas. El aire se volvía espeso. Los que caían al suelo permanecían ahí. Cuando el tren se detenía, los guardias abrían la puerta y pedían que bajaran los cuerpos. Ninguno pronunciaba palabra. Solo lanzaban los cadáveres sobre la tierra dura. En los nuevos campos, el entorno era más inhóspito. Algunas instalaciones eran campamentos de madera abandonados por soldados soviéticos. Otras eran solo carpas rotas. Los hombres dormían sobre tablas. El trabajo comenzaba al amanecer. Cortaban árboles, transportaban troncos, picaban piedra o cavaban zanjas. La comida seguía siendo escasa, una sopa clara y un pedazo de pan negro. Si se retrasaban en su tarea, recibían gritos o golpes. En uno de los grupos, un soldado murió al quedar atrapado bajo un tronco. Sus compañeros intentaron moverlo, pero los guardias ordenaron seguir con la carga. El cuerpo fue cubierto con nieve. Nadie volvió a verlo. Cada semana se informaban más muertes. A veces no se decía el nombre, solo el número que llevaban en la chaqueta. Las listas se acortaban con rapidez. El hambre, el frío y las infecciones continuaban. Algunos soldados alemanes intentaban sobrevivir intercambiando pedazos de tela, agujas hechas de clavos o hilos sacados de mantas. Cosían sus ropas en silencio. Uno encontró una cuchara rota y la usó como cuchillo para dividir las raciones. La solidaridad duraba poco. En un campo, un hombre mató a otro por un trozo de pan. Los guardias no intervinieron, solo se llevaron el cuerpo más tarde. Con el paso de los meses, la delgadez extrema era común. Algunos ya no lograban mantenerse en pie. Caminaban encorvados, con las costillas marcadas bajo la piel. Los zapatos eran tiras de tela atadas con alambre. Los pies se llenaban de llagas. Varios perdieron dedos por congelamiento. El olor dentro de los barracones era mezcla de sudor, sangre seca, pus y humo. La mayoría llevaba semanas sin bañarse. En ciertos campos, los soviéticos hacían controles médicos rápidos. Un oficial con una libreta revisaba a los prisioneros. Si estaban muy débiles, los apartaban. Se los cargaba en camiones y se los llevaba sin explicación. Nunca regresaban. Un exenfermero alemán creía que los trasladaban a zonas de descarte. No existían informes ni entierros oficiales. Solo desaparecían del grupo. Los que quedaban trataban de parecer fuertes. Uno se pintó color en la cara con barro para no ser separado. En un traslado hacia el norte, los trenes tardaron más de una semana en llegar. Al descender, los prisioneros fueron obligados a caminar varios kilómetros bajo nieve profunda. Algunos se desplomaban y eran arrastrados. En el campo nuevo las temperaturas bajaban más que antes. La leña era insuficiente. Quemaban cualquier cosa, trozos de bancos, restos de puertas, incluso cuadernos viejos. El trabajo allí consistía en abrir zanjas de drenaje. La tierra estaba helada. Las palas rebotaban. Los brazos dolían al poco tiempo. Un guardia soviético vigilaba en silencio. Solo hablaba para ordenar cambio de ritmo o sancionar a los que se detenían. Un soldado alemán cayó desmayado. El grupo lo rodeó. Nadie se movió hasta que llegó el relevo. El hombre permaneció inconsciente hasta el final. En una esquina del campo, los prisioneros improvisaron un muro con piedras. En él grababan nombres. Cada línea representaba a un muerto. Se usaban clavos, cuchillos oxidados o piedras afiladas para escribir. El muro fue creciendo. Uno escribió en la base: «Aquí se recuerdan los que se quedaron sin número». Ninguno lo borró. Ni los guardias ni los oficiales dijeron nada. Era lo único que no se tocaba. Con el tiempo, los pocos oficiales alemanes sobrevivientes eran obligados a tareas iguales al resto. Cavaban con las manos si no había herramientas. Uno de ellos escribió en su cinturón: «Antes di órdenes, ahora espero el fin». Algunos conservaban insignias escondidas.
Otros las enterraban. La jerarquía ya había desaparecido. Solo importaba resistir un día más. Las conversaciones eran breves. Se hablaba de comida, del clima o de dolores. Las raciones seguían reduciéndose. Algunos cocían raíces o trozos de cuero. Una vez apareció un perro cerca del campo. Lo atraparon y lo dividieron en porciones. Uno se rehusó a comer. Murió esa misma noche. Uno de sus compañeros escribió en una servilleta vieja: «No supo masticar hambre». El papel fue guardado en una caja de cartón con otras notas. La caja desapareció semanas después. En cierto momento, llegó un grupo de prisioneros desde otro frente. Venían del Cáucaso. Estaban aún más delgados. Algunos permanecían en silencio. Uno se cubría la cabeza con una bufanda manchada de sangre. Otro caminaba apoyado en un palo. Al mezclarse con los anteriores, se contaban historias en voz baja. Uno decía que su campo tenía solo una taza de sopa diaria. Otro contaba que en su barracón todos dormían sentados por falta de espacio. En uno de los campos más alejados se hizo una inspección de delegados soviéticos. Se ordenó a los prisioneros que se lavaran con nieve, se rasuraran y escondieran a los enfermos. Los visitantes tomaron fotografías, entregaron algunas mantas, luego se fueron. Días después, el campo volvió a su ritmo habitual. Las mantas desaparecieron. Las fotos se usaron en carteles de propaganda. Los prisioneros jamás supieron qué decían los textos. Hacia el invierno de 1946, el número de prisioneros vivos había caído a menos de 20.000. Algunos barracones quedaron vacíos. Los nombres en las listas eran tachados con tinta roja. Los que aún trabajaban lo hacían con movimientos lentos. Ninguno corría, ninguno cantaba. Un alemán escribió en la pared: «Ni frío ni dolor, solo espera». Otro escribió bajo su cama: «Llevo 3 inviernos». En 1947 circularon rumores sobre repatriación. Algunos fueron llamados por nombre. Se les dio pan, abrigo y una libreta con instrucciones. Los demás observaron desde lejos. Algunos lloraron. Otros permanecieron inmóviles. Desconocían si la salida era real. Algunos de los seleccionados murieron antes del viaje. Uno dejó su cuchara envuelta en un calcetín. Otro entregó su manta a un compañero y dijo: «Tú la usarás más». Cuando el tren partió, los que quedaban miraron desde la cerca. La locomotora se alejó sin hacer ruido. En el vagón, uno escribió con el dedo en el vidrio empañado: «Adiós». Detrás quedaron los que jamás serían llamados. La tierra seguía dura. El viento, igual de frío. Las filas se formaban como siempre. El conteo seguía bajando. En los primeros meses de 1948 se organizó un nuevo listado de prisioneros que serían enviados de regreso. Los soviéticos no explicaban los criterios. Algunos llevaban años trabajando en canteras, otros apenas podían caminar. Se les entregaba una chaqueta con botones intactos, un poco de jabón y una bolsa con pan. El viaje se hacía en trenes similares a los que los habían llevado años atrás, pero esta vez iban menos hombres por vagón. Durante el trayecto, los prisioneros desconocían si realmente iban a casa. Se hablaba de estaciones intermedias, interrogatorios o traslados a otros campos. Algunos hombres dormían con el pan escondido en la ropa. Otros hablaban por primera vez en semanas. Un soldado alemán dijo que ya no recordaba su apellido. Otro preguntaba si su pueblo seguía existiendo. La incertidumbre llenaba cada parada. Al llegar a la frontera, los hombres eran bajados y formados en filas. Un oficial soviético leía los nombres. Luego un oficial aliado los recibía. Se les ofrecía comida caliente, algo de ropa limpia y una hoja para firmar. Algunos no sabían escribir. Usaban una cruz. Habían pasado 6 años desde su captura. La mayoría pesaba menos de 50 kilos. Muchos tenían enfermedades crónicas. Algunos murieron días después de haber sido liberados. Los que quedaban en los campos formaron un grupo llamado Los Olvidados. Ninguno conocía cuándo saldrían. Algunos aún conservaban energía. Otros ya permanecían en silencio. Un prisionero anotaba en una madera cuántos trenes habían partido sin él. Cuando llegó a 20, dejó de contar. Las tareas seguían. La comida no variaba. En una ocasión, se celebró un rumor de repatriación. Resultó falso. Solo trasladaban a los enfermos terminales a otro barracón. En 1950, los soviéticos informaron que aún quedaban más de 10.000 prisioneros alemanes. Muchos estaban en campos lejanos, al norte o en zonas industriales. Trabajaban en fábricas, minas, presas. Algunos aprendieron ruso. Otros fueron usados como traductores o mecánicos.
En un campo se armó un taller de reparación de locomotoras. Lo dirigía un exingeniero alemán que dormía en un banco de madera. En otro campo, los prisioneros eran responsables de cortar leña. Usaban sierras viejas, sin protección. Un hombre perdió 3 dedos. Lo atendieron con vendas mojadas. No volvió a trabajar. Algunos intentaban escribir cartas a sus familias. Solo unos pocos recibían respuesta. Las cartas eran cortas, con frases como «todavía respiro» o «me acuerdo de ti». Los sobres llegaban rotos, faltaban páginas. Algunos de los que sobrevivieron tantos años fueron puestos a prueba por los soviéticos. Se les ofrecía quedarse en territorio ruso a cambio de un salario y mejores condiciones. Pocos aceptaron. La mayoría prefería volver. Un oficial alemán rechazó la oferta y fue enviado a un barracón sin calefacción. Murió en invierno. Su nombre fue tachado en la lista con tinta negra. Nadie ocupó su cama. A finales de 1952 comenzaron a organizarse los últimos traslados masivos. Los prisioneros fueron llamados por número. Se formaban filas con lentitud. Algunos necesitaban ayuda para caminar. Les entregaban documentos con símbolos rusos, una bolsa con comida seca y una chaqueta sin insignias. Estaba prohibido llevar cartas o recuerdos. Un prisionero ocultó una fotografía doblada en el forro de su gorra. Durante el viaje, los guardias permanecían en silencio. Los trenes avanzaban sin paradas largas. En las estaciones se veían civiles rusos que miraban desde lejos. Algunos lanzaban pan, otros escupían. Los soldados no reaccionaban, seguían en silencio. En un tramo, un convoy se detuvo por varias horas. Un alemán escribió en el muro del vagón: «Todavía no es el final». Nadie lo contradijo. Al llegar a territorio controlado por los aliados, se organizó el registro. Se tomaban nombres, huellas y se hacía una revisión médica. La mayoría de los hombres tenía problemas en los pulmones, la piel o los huesos. Algunos estaban ciegos de un ojo, otros tenían cicatrices en el rostro. Un médico británico dijo que muchos parecían mayores de 70, aunque apenas tenían 35. Se instalaron centros de paso donde los recién llegados eran alimentados y aseados. Se les tomaban fotografías para los archivos. Algunos se negaban a ser retratados. Sentían vergüenza. Un soldado se cubrió el rostro con la mano. Otro pidió ser anotado solo como hombre, sin figura militar. En un centro de repatriación se encontró a un hombre que creían muerto desde 1943. Su familia ya no vivía en su casa. Tuvo que empezar desde cero. Muchos de los liberados eligieron no regresar a sus ciudades. Algunos se quedaron en casas de amigos o en pueblos nuevos. Cambiaron de nombre. Evitaban hablar de Stalingrado. Callaban lo que vivieron. Algunos tardaron años en explicar que habían estado presos. Uno de ellos escribió en su diario: «Me preguntan por qué callo, yo pregunto por qué olvidan». Su cuaderno fue hallado en un mercado décadas después. Los últimos prisioneros de la batalla fueron liberados en 1955, más de una década después del combate. Se les permitió volver tras negociaciones políticas. Hubo poco reconocimiento. Nadie organizó ceremonias ni desfiles. Volvieron en silencio. Sus nombres eran leídos en oficinas. Se les entregaba un pasaporte, algo de dinero y una dirección temporal. Algunos lloraban al recibir una taza de café caliente. Los registros soviéticos revelaban que de los 91.000 hombres que se rindieron en Stalingrado, apenas 5.000 regresaron. El resto murió en los campos, en los trenes o en las marchas. Muchos jamás tuvieron tumba. Sus restos quedaron bajo la nieve, en bosques o junto a caminos olvidados. En Alemania, algunas familias siguieron esperando cartas que no llegaron. Otros recibieron telegramas años después. En ciertos pueblos, los exprisioneros eran recibidos con desconfianza. Algunos fueron considerados traidores. Otros fueron ignorados. La guerra había seguido sin ellos. El país había cambiado. Algunos no reconocían las calles. Un hombre escribió que su casa era un edificio nuevo. Su antigua calle ya no existía. Otro encontró a su esposa casada con otro hombre. Decidió mudarse a otro distrito. Los que sobrevivieron lo hicieron con secuelas físicas y mentales. Muchos sufrían insomnio, temblores o pesadillas. Uno escribía números en su brazo por costumbre. Otro se despertaba gritando órdenes. Algunos se reunían en parques, en silencio. Compartían pan, café o cigarrillos. En Berlín, un grupo fundó una asociación sin nombre. Se reunían una vez por mes. Solo hablaban de lo que recordaban con certeza. El resto lo dejaban fuera. Con los años, surgieron libros, fotos y testimonios.
pero muchos exprisioneros decidieron guardar silencio. Rechazaban entrevistas, decían que sus palabras no servían. Uno dijo que «los vivos no entienden el frío de los muertos». Otro regaló su uniforme viejo a un museo y pidió permanecer anónimo. Según él, los nombres ya no importaban. Algunos de los campos donde estuvieron fueron destruidos. Otros se convirtieron en fábricas. Un grupo de estudiantes visitó uno en 1982. Encontraron clavos oxidados, pedazos de cuchara y madera grabada. Llevaban guantes, sacaron fotos, escribieron sus nombres sobre tierra congelada. Dijeron que harían un informe. Nunca se supo si lo publicaron. En el último recuento oficial se reconocieron más de 80.000 alemanes muertos tras la rendición en Stalingrado. La cifra sigue sin cerrar. Muchos documentos se perdieron. Algunas listas estaban incompletas. Varios cuerpos quedaron sin identificar. Solo se sabe que miles cruzaron la línea del Volga en febrero de 1943 y desaparecieron. Sus restos quedaron entre nieve, barro y silencio.